Un amigo me invitó a su casa a disfrutar la piscina y he pasado toda la tarde caminando por acá tratando de no pincharme con las piedras. Claramente hace falta un sendero que conecte la casa con la piscina y me contaron sobre unos adoquines modulares que se instalan súper fácil y no necesitan radier. Eso vamos a hacer hoy día. Estas son las palmetas que vamos a ocupar hoy día. Tienen 50 por 50 centímetros y 4,5 de altura. No necesitan radier para que las podamos instalar. Están fabricadas por adoquines de concreto y por la parte de atrás tiene una malla que lo hace flexible. Eso facilita mucho la instalación y evita que se quiebren al pisarlas. Con estaca y una lienza vamos a marcar todo el sendero, desde el borde de la terraza hasta la piscina. Son en total 6 metros cuadrados que vamos a cubrir con 24 palmetas de adoquines modulares. El terreno tiene que estar completamente limpio, sin piedras ni malezas que puedan modificar el nivel, para después poder aplanarlo con un patapata casero que hicimos con unos palos de pino y unos bloques de hormigón, y así finalmente lograr un terreno súper firme para la instalación. Como el terreno ya está suelto, solo sacamos las piedras o malezas y emparejamos con un rastrillo. Después mojamos el terreno y compactamos la tierra con el patapata casero usando guantes para protegernos las manos. Las palmetas de adoquines se instalan sobre una capa de arena gruesa o de maicillo. Esto nos va a ayudar mucho a poder acomodarlas bien, a que no pierdan su flexibilidad y sobre todo a que sea un buen drenaje para el agua y no se formen charcos. Para este espacio de 6 metros cuadrados usamos 15 sacos de arena gruesa que esparcimos con el rastrillo para que nos quede parejo. Y después volvemos a aplanar con el compactador. Cuando hagan este tipo de trabajo, sobre todo en verano, siempre estar bien hidratado y protegido con un buen filtro solar. Este espacio está calculado para que entren 2 palmetas a lo ancho. Como los adoquines ya vienen traslapados, es simplemente llegar y poner. Los acomodamos con la mano y los asentamos bien para que se entierren en la arena. Estos pastelones son muy buenos para terrenos con pendientes naturales, ya que como son flexibles se van asentando sin problema. Además son reutilizables, se pueden cambiar de lugar o después de un tiempo agregar más para aumentar el área. Sin duda que una de las ventajas de este producto es que como no ocupa radier, se puede ocupar de inmediato. No hay que esperar a que se seque. Para evitar que crezca maleza en la unión de los adoquines, podemos rellenar con maicillo o con arena y así dar una terminación más pareja que se integre más con el espacio. Una vez que se rellenan las junturas, barremos para aprovechar bien la arena y echamos agua para ayudar a apretar el terreno y que las palmetas no se muevan. Tenemos listo el sendero entre la casa y la piscina y quedó espectacular. La dueña de casa todavía no decide qué poner alrededor, si pasto sintético o un jardín de baja mantención, pero la verdad es que lo que sea va a combinar perfecto con este sendero pastelones. Suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube, activen la campanita y coméntenos en qué parte de la casa harían un sendero como este. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.